Hola, aquí estamos en camino. Estamos en el Monte Areo, un monte que se extiende entre los concejos asturianos de Gijón, Xixón y Carreño. Por aquí pasa el Camino de Santiago del Norte, un antiguo camino real, hoy una pista forestal, pero muy llana, porque el Monte Areo es muy llano, la meseta, digamos, y en este momento vamos a pasar del concejo gijonés al concejo carreñín. En principio, esto viene señalizado por mojones como estos. Aunque está muy borrado, ahí está el escudo de Asturias, bueno, borrado. Creció el musgo por él, se ve un poco la corona, y aquí tenemos la señalización, la franja roja y blanca del GR100, la ruta Vía de la Plata, Gijón-Sevilla, creo. Y este tramo, por el Monte Areo, coincide con el Camino Real de Carreño, que se llama, que es como se denomina tradicionalmente, entre otros nombres, este tramo caminero, ahora técnicamente descrito en la nomenclatura jacobea como Camino del Norte. En concreto el ramal que de Villaviciosa vino aquí a Gijón y ahora pues por el Monte Areo iremos a Vilés. Acabamos de dejar atrás la zona industrial de Beriña y Puao, saliendo del casco urbano gijonés por la calzada. Subimos el Monte Areo por los barrios de la parroquia de Puao y ahora tenemos ante nosotros este paisaje llano mayormente, no industrial, pero casi, porque aunque hay árboles autóctonos, castañales o castaños, carballos o robles, lo que impera aquí son las plantaciones de eucaliptos para la industria papelera. Muchos son terrenos municipales, se subastan cuando se producen las talas, cada 10 años, 12, bueno, no lo sé, eso más o menos por ahí. Y estamos en un tramo del Camino de Santiago, tengo que decirlo, que tiene su mala fama, sí, porque es un área muy industrial. Y es verdad, según sales por la calzada y el Cerillero, los últimos barrios netamente urbanos gijoneses, ya tienes enfrente todo el valle, la antigua vega del río Aboño, antaño navegable, donde en los años 50, 60 se transformó, se rellenó toda esa vega enorme, les Vegues Braves y otras zonas de por ahí, de la parroquia de Puao, San Andrés, Beriña, pues se rellenó para construir la gran infraestructura de Uninsa, la siderurgia Uninsa, justo después que en Sidesa, que luego se unió en Sidesa. Y bueno, pues es un área industrial enorme que luego vamos a volver a encontrar en lo que fue también la antigua Ensidesa propiamente dicha al llegar a Vilés. Pero mientras tanto tenemos unos paisajes como estos, una meseta, una planicie del Monte Areo, un monte nada alto, la media de altura son 200 metros, pero como está al lado del mar, aunque aquí no vemos el mar, a ver si es un poco más adelante, pues es una altura prominente que se ve desde muy lejos, desde Oriente, desde los picos de Europa hasta muy al occidente, hasta la sierra pues igual hasta la sierra de las Palancas, por la zona de Valdés, Cudillero, Cudeiro, Muros, toda esa zona, y por el interior, para hacer referencias, Camino Norte de la Costa, Camino Interior, el Camino Primitivo, por el interior, pues los montes de la Cordillera Cantábrica, el Camino del Salvador, Camino Ayerano, todos esos, y por el Primitivo, pues lo mismo, hasta, pues no sé, más allá, cerca de la Espina o por ahí. Ahí ya me pierdo un poco más, ahí el mareo sí que quedaría un poco más oculto. Bueno, a lo que vamos. No hay mayor pérdida, pero bueno, cuando hay algún cruce como este, pues siempre tiene que haber un
un hito, un mojón, un monolito jacobita, con la concha. Realmente debería de llevar la flecha. En contra de la opinión generalizada, la concha en sí misma no necesariamente implica dirección, identifica el camino, pero como esté colocada no implica obligatoriamente que diga para allí, para acá, para otro lado. La única señal plenamente direccional en el Camino de Santiago es la flecha amarilla. Por eso ahora veréis, por lo menos aquí en el norte, que los mojones nuevos y de más señalización, aparte de la concha, independientemente de la posición en que la coloquen, pues va acompañada de la flecha amarilla direccional, que son las directrices, bueno, del Consejo Jacobeo, que eso también implica al Ministerio de Transportes, porque son señales también que cuando coincide con carretera o con pista transitable por vehículos, pues eso para los coches también es una advertencia del paso de peregrinos y en qué dirección. Y aquí tenemos el Montareo y la plantación de eucaliptos. Aquella canción como era: ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos, 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 pacemos canguros, Asturalia, que es el cultivo predominante hoy en día en el paisaje forestal de la cornisa cantábrica. Bueno, esto es un campo de maíz, pero bueno, ya tiempo hace que el maíz lo quitaron, hasta esperar a volver a plantarlo, pues para primavera, supongo. El maíz que vino de América mató muchísimas hambres y fue desplazando, sobre todo en la costa, valles interiores, al trigo, a la escanda, centeno, mijo, cultivos que en muchos casos casi desaparecieron. Y el maíz sigue plantándose mucho, pero ya no como planta panificable para el cereal, sino como planta forrajera para el ganado. El Monte Areo, dicen que el nombre viene de las aras estianas, aras, altares, que colocó o mandó colocar un gerifalte romano, Lucio Sestio, quiero recordar, si no me equivoco, tras la conquista de 10 años del territorio astur y cántabro. Las colocaría hacia el año 19 antes de Cristo, aquí o en la prolongación del monte, que sería la Campa Torres, donde estaba el castro astur del Oppidum Noega, ¿no? La mítica Noega de Estrabón y de los geógrafos clásicos de la antigüedad, ¿no? Un castro metalúrgico que ya desde tiempo atrás, por lo menos 800 años antes de la llegada de los romanos, pues ya tenía actividad de calderería, de ganadería, agricultura y comercio. Y seguramente no era un enclave castreño, urbano casi, pues muy a destacar. Por eso, al acabar la conquista, se puso aquí ese monumento en honor a Augusto, por parte de Lucio Carisio, las aras estianas. De ellas ya escribía Jovellanos en el siglo XVIII y otros historiadores de la época. Se decía que desde la Campa Torres o por esta zona habían caído monte abajo, se habían tirado en algún momento, que estuvieron en el antiguo monasterio de Aboño, la ría de Aboño, también industrializada en nuestros días, que está aquí cerca. Luego, con el paso del tiempo, en alguna casa particular y una pieza grande la recuperó el que fuera cronista oficial de Asturias, Joaquín Manzanares Rodríguez Mir, en su Museo Tabularium Artis Asturiensis. Y ahí parece además, como solía pasar, que Publio Carisio cayó en desgracia y en esa parte del monumento de las aras estianas, que aparece en la dedicatoria, se le borró el nombre. La verdad que, bueno, ya sabéis que hubo algún desacuerdo, Roma no paga traidores y todo eso. No llegamos a ver el mar, pero
A ver si llegamos a ver ahí un poco de algún pueblo de Carreño, en concreto de la parroquia de Albandi, que tiene su leyenda jacobita. Según la leyenda, la iglesia parroquial está bajo la advocación de Santiago. Y según la leyenda, se dice que Santiago desembarcó en un caballo blanco en una playa, la de Chivares, ahí cerca, y empezó a galopar. Y allí donde el caballo se detuvo por primera vez, allí se fundó la iglesia de Santiago de Albandi. Una leyenda, bueno, impresionante, ¿no? Que además esa iglesia estaba antes más abajo de donde está ahora. Ahí vemos algo más. Al otro lado sería Perlora. Bueno, toda leyenda tiene su trasfondo real. Y todas estas playas, rías como la de Aboño, demás, pues eran de mucha navegación. Había mucho comercio marítimo, pero ya desde antes de la llegada de los romanos. Y entonces podría ser una explicación, como pasa en otros lugares, de la llegada de religiones nuevas, evangelizadoras, por medio muchas veces de comerciantes, con sus creencias que traen de otros puntos del imperio, la llegada del cristianismo por los puertos. Eso también aparece en Galicia, los cultos a Fisterra, leyendas en torno de Muxía. Aparece como eso, una primera cristianización por mar, pues siempre, digamos, legendarizada por medio de vírgenes y santos, ¿no? Pero la cosa viene de más atrás. El Monte Areo es en sí mismo una gran necrópolis tubular megalítica. Hay algo menos de 40 campos de túmulos localizados, enterramientos prehistóricos, megalíticos, la edad de los constructores de dólmenes, los túmulos, cromlechs, todo esto, ¿no? Y eran monumentos funerarios de esta civilización megalítica, o civilizaciones o culturas, que ya dominaban la agricultura, la ganadería, el neolítico, y por alguna razón hicieron de este monte pues como un gran cementerio, ¿no? Bueno, casi desde un principio esos túmulos que tenían ofrendas, esas necrópolis, pues fueron saqueados. Luego los aprovechamientos agrícolas y sobre todo los últimos 40, 50 años, el hacer del Monte Areo el gran monocultivo de eucaliptos que es hoy en día, pues hizo desaparecer a la mayor parte de los túmulos. Y otros, aunque se ven, creo que había localizados en torno a 33 exactamente, fijos, pues están metidos ahí entre el monte bajo, entre eucaliptos, entre felechos, entre espinera, escayos, la zarza, el monte. Pero hay unos lugares donde están a la vista, hay unos claros entre tanto eucalital y demás, hay prados, todavía hay mucha ganadería por aquí, y uno de esos sitios donde se ven los túmulos, esos enterramientos, está aquí cerca, al lado mismo del camino, que son los túmulos de les Güelgues de San Pablo. Les Güelgues de San Pablo, huelga, del latín, no, del celta olca, tiene que ver con algo acuoso, pero en concreto es como un camino, puede ser entre nieve, entre maleza, entre agua, entre barrizal, y ahí vendría lo de les Güelgues, la huelga. Y de San Pablo, porque cerca de esos campos de túmulos hubo una capilla dedicada a San Pablo, que desapareció, que podría estar cristianizando esos lugares sacralizados ya desde hace 5.000 años, los más antiguos seguramente. También se sabe de una torre medieval llamada el Torrexón de San Pablo, que también desapareció, pero hay constancia documental de ella.
¿Qué vigilaría estos caminos? Estos caminos que ya serían, pues seguramente del tiempo del Neolítico, de la prehistoria, cuando empezaron aquí a hacerse los campos de túmulos, los enterramientos megalíticos, neolíticos, edad del bronce, porque también dominaban los metales. Ahí tenemos unos charcos. Bueno, teniendo buena bota, ¿para qué miedo? Seguramente, en aquellos tiempos de los pobladores megalíticos, que recalco, ya dominaban las artes de agricultura, ganadería, metalurgia, pues estos caminos ya se pusieron en marcha. Sino antes incluso, porque aquí hay testimonio, hallazgos arqueológicos de culturas del Paleolítico, de cazadores y recolectores. Iban de aquí y de allá, nómadas, pues recogiendo. Caza, pesca y sobre todo recolección de frutos silvestres. En base a ellos nacería agricultura o llegarían culturas que sí la dominarían. Agricultura y ganadería, y esto parece que, por testimonios, por algo que fue siempre como un monte pastoril. Y los túmulos y dólmenes llegaron a marcar pues comunidades, para aprovechamiento según cada comunidad del monte. Y esos límites pues parece que en buena parte llegarían a nuestros días, señalados desde documentos medievales y posteriores, pues de frontera de concejos, ya digo, como Gijón y Carreño, o como las parroquias Serín, Montiana, Fresno, Puao, San Andrés. Esta es la parte gijonesa, y a la derecha pues eso, tendríamos aquí Guimarán, Albandi, Oviedo de alguna, Prevera. Y aquí nos desviamos un poco del que parece la pista principal, porque el camino va a ir por aquí, va a hacer un poco de atajo y va por aquí. Como dominaban la metalurgia y la artesanía y otras artes, parece ser que en los túmulos pues se realizaban ofrendas a los difuntos, y parte eran pues ese instrumental o joyas o lo que fuese que aparecen. Pero bueno, casi desde un principio los túmulos fueron saqueados por buscadores de tesoros, que prácticamente llegaron a nuestros días, los ayalgueros famosos. Y de ahí viene que esos túmulos pues se encuentren abiertos, ¿no?, desde tiempo inmemorial. Esos son los que se conservan, los que no desaparecieron directamente. Y aquí los vamos a ver enseguida, a esos túmulos. Hay que hacer un pequeño desvío y os dejo con este paisaje del Monte Areo. Una zona, bueno, natural, entre comillas, muy humanizada, muy plantada de plantaciones industriales de eucaliptos para la industria papelera, pero que bueno, que es algo, un camino de los que gusta a los peregrinos.